comienzo a esta charla, a este conversatorio. Este día hemos considerado poder hablar sobre planos topográficos locales. Como muchos de ustedes ya sabrán, hay toda una base cartográfica detrás de esto, y hemos invitado, bueno, a un especialista en este tema, un amigo muy querido, que se enojó conmigo una vez porque en la tesis le puse que era casi un amigo, pero en realidad es un grandísimo amigo, el profesor René Cepeda. ¿Cómo está, profe? Hola Ariel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, gusto en verte. Igualmente, ayer hicimos ahí algunas pruebas, nos pusimos al tanto de varias cosas, pruebas de cámara me refiero, así que eh, ya estamos aquí. Bueno, y para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Silva. Bueno, aquí ya tenemos al profe René, y la idea es poder conversar acerca de cómo dar una mirada más, no quiero decir simplificada, pero una mirada quizás más histórica referente a los planos topográficos locales. Bien. Eh, bueno, quisiera presentar al profesor Cepeda. El profesor Cepeda es ingeniero de ejecución en geomensura del año 81, harto tiempo ya, profe. 80, 82 fue. 82, me equivoqué ahí 82. en el currículum entonces. Y Ah, chuta. posterior estuvo en Brasil, hizo un magíster en ciencias geodésicas. Esa es la Universidad de Paraná, profe. De Paraná. De Paraná. Perfecto, Esa es la Escuela de Geodesia de Brasil. perfecto. Eh, y mire, y encontré la calle Profesor Cepeda. Esa Éxito. foto, esa foto la tomó el Jonathan Molina, creo que el 2015. Es una calle que está ahí en Coquimbo. De veras, de Coquimbo. Claro. Dentro, cachureando ahí, encontramos esa foto. Eh, bueno, la charla, nosotros acá tenemos una guía, ¿cierto? En cuanto a los temas que vamos a tocar, pero de todas maneras, si los asistentes tienen alguna consulta, yo les rogaría que la pudieran escribir en el chat, y a medida que se va dando la conversación, vamos ahí interrogando, haciendo las preguntas ahí al profe René. Bien, profe, mire, yo quería partir con esto. ¿Se acuerda esa foto, no? Claro, Eso fue el año 2012 en Concepción. en Concepción, cuando fuimos a Tigo, Exactamente. Y ahí estuvimos conversando con Galera. el Galera. El Galera es amigo suyo, ¿no? ¿Lo conoció allá en Brasil? Sí, y no tengo buenos recuerdos de él. ¿Cómo? ¿Que no tiene buenos recuerdos? No, porque no estábamos bien. Bueno, Eh, el Galera Monico en algún tiempo, no sé ahora, pero fue una de las personalidades en el ámbito de GNSS. Tiene un sí, libro, ¿cierto? Y esa vez ahí compartimos con él ahí en Concepción, ¿sí? sí. Ya Em, vino, bueno, no solamente sabes, ya vino otras veces a Santiago, a otras participaciones, y ahí también nos hemos encontrado. Perfecto. Em, Aquí también fuimos compañeros en Curitiba, en Curitiba, claro. De ahí nos conocemos. perfecto. Profe, y antes ya de meternos concretamente en el tema de los PTL, tengo aquí unas, unas imágenes, entonces quería que me dijera un resumen pequeñito. La primera imagen es la CPAG. Ujú. ¿Qué recuerdo le trae? Sí, buenos recuerdos y algunas cosas que están inconclusas. Faltó
está faltando, o sea, aún está activa, habemos 4 o 5 personas, está todo ahí parado, congelado, con los profesionales fines de la geociencia, que agrupa todo tipo de profesionales de la geociencia, ¿cierto? Sin querer nombrar ninguno. Ok. Y está ahí, o sea, está en la base de datos, nadie ha tenido tiempo, somos muy pocos. A mí los 2 últimos años he estado dedicado 101% a unos proyectos que me han consumido todo el tiempo. Y ahí está la Marjorie y mi compañero de Talca, Ok. principalmente, el Adrián Morgado. El otro era, ¿se acuerda de esa imagen? ¿Esta es de Codelco? Sí, Andina. Andina, Codelco Andina. Me la envió usted cuando Bueno, estaban haciendo ahí lo sí, relacionado con los parámetros de transformación. eh, sí, cuando hicimos el marco de referencia para Codelco Andina. exactamente, y usted quedó maravillado porque habían encontrado la red principal de Andina. Sí, un libro antiguo, lo tienen ahí guardado, un libro con hojas. Ese libro debe tener, ¿cuánto? Unos 60 años, tal vez, Más o menos. claro. Y ahí están las anotaciones, Sí. miles de anotaciones. ¿Y se acuerda la portada de la cuarta? La cuarta, sí. Mateo confirmaron que Conce se movió 3 metros tras el terremoto. Ahí estuvimos juntos, ¿te acordás? Así es, sí, sí, así Fue es. entretenida esa parte, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Muy entretenida. porque lo que de repente el estudio se confundió un poco porque nosotros lo que intentamos hacer fue básicamente mostrar que con herramientas de la geomensura podíamos llegar Exactamente. también a resultados Claro. que contribuyen en la ingeniería. No pretendía hacer una publicación científica ni nada por el No, estilo. y queríamos que se hiciera, no llamarlo popular, pero que se hiciera masivo, que la gente viera que personas comunes, con herramientas comunes, un par de computadores y amigos, se puede informar. Exactamente. Y por Y ahí último, estuvimos, el claro, manual de y ahí carretera. todo, claro. Pero fue entretenida esa parte de la cuarta, sí. Habían otras publicaciones de algunos diarios, pero en Sí, realidad, bueno, sí. podríamos haber La llenado cuarta, acá. Oiga, profe, y lo último, el tema del manual de carretera para hacer el enganche ahí con los el PTL, enganche. ¿sí? ¿Cómo fue que participó ahí con la gente del EN? El, el caso es que en esa época, 2001, más o menos, 2001, era necesario actualizar el manual de carreteras que era de 1980. Ya tenía 20 años. ¿Ya? Entonces, la división del manual de carreteras de vialidad eh, llamó a la empresa, o al especialista, mejor dicho, que más era relevante y sigue siendo en temas de ingeniería vial, que es don Santiago Sánchez. ¿Ya? Y ese señor, y con Jaime Lange, ¿recuerdan a Jaime Lange, No el lo alemán? conocí yo, Ya, pero sí escuché de él. ya. Y con Jaime Lange nos unimos a ese equipo y empezamos a trabajar, a estudiar, y a nosotros nos tocó la parte de geodesia, básicamente. Ok, Y ahí vinieron discusiones junto con la gente de vialidad, reuniones periódicas con vialidad mismo. Uh-huh. Y eso ahí fue en el año sacamos las 2000, decisiones. Partió el año 2001, creo, entre 2000 y 2001. 2001, claro, por ahí. Ok, Entonces fue un estudio largo de discusiones técnicas, peleas técnicas, discusiones, y sacar las mejores conclusiones. Y así, ahí se publicó, creo que el año 2001, 2002, por ahí. sí,
sí, increíblemente, bueno, el manual de carretera es para construir carretera. Claro, Así lo hemos para- entendido. tanto que Eh, es de vialidad, más que sí, nada. sí, pero a lo que voy es que hoy en día es considerado como un texto incluso académico. Y en algún minuto conversamos de esto, discutimos en términos muy Claro. filosóficos, ¿cierto? Pero la gente hasta de la minería lo está ocupando, ¿cierto? Sí, sí, nosotros también. Ahora estamos en los proyectos mineros y seguimos hablando de elementos que están en el manual. Sí, Pero, como tú me decías, el objeto es un manual, ¿cierto? Un manual dice las directrices. Incluso yo soy, ahora, pensándolo bien, no debiera contener procedimientos, debería contener, enfocarse en los resultados, en los finales. mm, Los procedimientos pueden, la tecnología varía, ¿sí? sí, Entonces, claro que no es un material didáctico de estudio, es un manual, y el manual están las normas, las reglas y las convenciones. Y eso es relevante, tener convenciones, o sea, pongámonos de acuerdo y hagámoslo de esta manera. sí, sí, exactamente. Ah, Yo tengo experiencia a partir de los 2000 en esto. Antes no sé cómo era catalogado el manual de carreteras, pero a pesar de que yo nunca he trabajado en el ámbito vial, sí debo agregar que el manual de carreteras es considerado un elemento incluso académico. Entonces, desde esa perspectiva, por eso que ha tenido la importancia que tiene en el ámbito de la geomensura. Pero ese era un fin que no estaba Que no estaba propuesto, considerado. claro, no era ese el fin, Miren, imagínense. claro. Bueno, ¿y qué me dice de este libro? Ayer, bueno, yo veía ahí, hay un apellido que es imposible de poder comentar, ¿cierto? El Krasnowski, Blachut y Sastamoya. Tarnowski, Sastamayan. De aquí parte el estudio que usted ha hecho en el ámbito de estas Sí, proyecciones personalizadas. ese libro yo lo conocí, me lo presentaron mientras estudiaba, y esa edición ese libro es del año 1979 u 80, por ahí. ¿Ya? Y ese libro es un super libro, es un super libro. Y ahí está, eh, bueno, tiene de todo un poco, tiene tecnología, topografía, es muy completo. Y en ese libro están la primera idea de una proyección transversal de mercado para fines, en este caso, urbanos, pero que es aplicable en ingeniería, o sea, a escalas urbanas. Y ahí está la forma en que se propone un plano topográfico basado en una proyección transversal de mercado. Ok. En ese libro está. Este libro, ¿cuándo lo conoció, profe? El 84, 85, por ahí, puede ¿Cuando haber sido. estaba allá en Brasil? Claro, ahí lo conocí. Ya. No, nos pasaron ese libro como, era parte de la biblioteca del, de la escuela de geodesia. Ok, ok. Era en Profe, papel, no era PDF. ¿de qué? Perdón. Era en papel, no era PDF. Sí, por supuesto, me imagino, tendría que haber estado pidiéndolo ahí Claro, con esta hojita, ¿cierto? Dejando la claro, anotación manual. exacto. Profe, mire, para ya entrar de lleno, ¿cierto? Ujú. Está Oye, este tema. Ariel, antes que sigas, em, bueno, es un agrado estar aquí con ustedes, con Geocom, contigo. Nos conocemos hace muchos años y con mucha gente también nos conocemos hace hartos años.
Pero antes que se me olvide, agradecer la iniciativa que tiene Geocom de hacer esta difusión de temas que pueden ser interesantes para alguien. Ah, muchas gracias. Y, Sí, sí, el objetivo eh, es poder compartir, difundir esto con los colegas. Exactamente, porque no todo es trabajo, yo ahora estoy trabajando, claro, pero discutir hace bien. La discusión profesional, no, para no ser tan latero, no es que sea algo esencial en la vida, pero sí nos hace bien y nos hace crecer como profesionales. La, Absolutamente. la forma que tenemos de comunicarnos nosotros en esta área, los de la geociencia, los de las ciencias métricas, discutiendo, teniendo puntos de vista distintos, planteándonos, conviviendo con tecnologías. Y gracias a iniciativas como la de Geocom y seguramente y la de Ariel, que nos contactamos siempre y apareció esta idea y obviamente hay que aprovecharla. Sí, absolutamente. Esa es, entonces, bueno, y otros colegas y amigos que deben andar por ahí, que, bueno, nos sentamos periódicamente a, a discutir, Sí, sí, así es. y además de un par de cervezas. ¿Qué hacen falta ahora? Claro, Ojo con claro, eso. claro. Profe, yendo al tema de fondo, bueno, esta discusión que la hemos tenido hartas veces con usted y con diferentes colegas sobre topografía versus geodesia, y creo que, bueno, antes se daba de una manera mucho más categórica, y hoy en día yo creo que ya las nuevas generaciones de estudiantes ya están entendiendo que es imposible poder desmarcarse de la geodesia en el ámbito topográfico. ¿Cuál es su sugerencia? ¿Cómo ve usted este tema hoy día en el ámbito profesional, en el ámbito académico? ¿Qué es lo que podría comentar al respecto? Nosotros ya hemos discutido esto varias veces. A mí también me pasó que, bueno, cuando en los inicios, no quiero decir cuándo, pero a mí también me enseñaron que topografía era así, y más que eso era geodesia, y que geodesia era para los geodestas, y que nosotros nos íbamos a dedicar cuanto mucho a la fotogrametría y A levantar los puntos de control. los puntos de control y AutoCAD. Claro, y la geodesia era una ciencia, ¿cierto? Y claro que es una ciencia, pero para nosotros la ciencia estaba separada de la ingeniería. Y a mí me enseñaron así, pero después uno se va dando cuenta que la separación entre topografía y geodesia no existe, es una sola. No hay... los cambios son, o las diferencias, mejor dicho, son las tecnologías, los requerimientos, los procedimientos, pero que digan que la topografía de la Tierra es plana y la geodesia de la Tierra es curva y que la topografía llega a tantos kilómetros y de ahí un poquito más allá es geodesia, eso es absurdo. Hoy día, yo cuando estaba trabajando y hacía clase en el posgrado en ingeniería cartográfica allá en el Instituto Militar de Ingeniería, que tengo muchos amigos allá, civiles y militares, a los ramos, a los ramos de topografía y geodesia, no se les puso topografía y geodesia, se les puso procesos o levantamientos o sistemas pero se eliminaron las palabras topografía y geodesia, porque es una línea conductora. Y lo que van cambiando son los requerimientos, las formas de ver los problemas, las tecnologías, las precisiones, pero no hay una separación. Terminó la topografía, empieza la geodesia. A pesar que la geodesia, claro, es una ciencia, ¿cierto? Porque tiene postulados propios. Pero
principalmente con la llegada de las tecnologías de alta precisión, después del tránsito, la llegada del GPS y después GNSS, ahí se empezaron a hacer más visibles la unión entre las labores topográficas y los requerimientos de la geodesia. Entonces, no hay. Entonces, hay temas geodésicos que son de magnitudes cortas y procedimientos topográficos son de magnitudes mucho más grandes que lo que se pensaba. Exactamente, sí. Claro. Entonces, ¿te acuerdas, Ariel? Nosotros hemos discutido varias veces, incluso con más gente. Sí, sí. De hecho, bueno, lo llevábamos también desde el punto de vista de las ecuaciones, porque, por ejemplo, usted puede tomar una estación total y esa estación total considerar correcciones por curvatura y refracción, que antiguamente Claro, no se aplicaban producto de la, no sé, de la escala a la que se dibujaba el producto, la representación topográfica, pero hoy en día las capacidades de procesamiento entregan esa capacidad de hacerlo in situ, entonces no hay no hay ninguna excusa para poder separar estos ámbitos, ¿cierto? ¿Qué le diría usted a a aquellos colegas que siguen pensando que está dividido esto? ¿cómo se lo diría yo? No puedo decirlo en público. Pero sí. Un paipazo. Coloquialmente Claro, le pone un paipazo. claro. Pero obviamente eso está eh, ni siquiera implícito, está explícito en la forma que nosotros nos hacen trabajar, ¿cierto? Nosotros Sí, nos requieren para solucionar problemas, para dirigir proyectos, tomar decisiones, y en la decisión no hay ninguna separación entre la topografía y la geodesia, está todo mezclado. sí, así es. Los requerimientos, no hay especialistas en topografía y especialistas en geodesia, hay especialistas en geos. Sí, de hecho, bueno, hay un tema muy interesante porque, bueno, usted lo pudo haber visto en Brasil, ¿cierto? En el ámbito de la ciencia geodésica. Y dentro de la ciencia geodésica está la fotogrametría, Está lógicamente todo, que está claro. la geodesia, ¿cierto? Hay técnicas, digamos, de representación topográfica, pero en realidad todo esto, y bueno, y mucho más hoy en día, 2020, que estamos haciendo captura masiva de datos con drones, estamos poniendo también arriba escáner láser, Claro, estamos usando mucho más GNSS con sensores inerciales. Hoy en día es prácticamente imposible hacer la diferenciación, exactamente. Ujú. ¿sí? No, Y el no sé qué concepto, ¿sí? Ariel, a lo mejor alguien tiene algo que yo no sé, Por el momento no. si alguien tiene... Por el, esto no es una charla y no es un webinar eh, sí, sí, eh, sí. eh, Por el momento no hay pregunta. estático, claro, La única pero... pregunta que se ha hecho hasta el momento es que pueda enviar el libro, dijeron. Ah, sí, sí, sí lo tengo. Que pueda enviar el libro. Sí, sí lo Eh, tengo. Sí. acá, mire, acá hay una pregunta. Douglas pregunta, ¿la Piensa, diferencia? pesa 11 megas, así que pasa por correo. Acá hay una, no sé si es pregunta, pero la voy a leer. La diferencia entre la geodesia y la topografía no es cuestión de precisión, sino de marcos de referencia, porque para obras de ingeniería se requiere más exactitudes que para las redes geodésicas. No sé si estoy muy de acuerdo yo con eso, pero bueno, lo podemos dejar para la discusión. Profe, Sí. y lo de georreferenciación, por qué debería ser importante hoy en día georreferenciar? Le pongo, por ejemplo, el ejemplo de los constructores, porque los constructores habitualmente buscan volumen, ¿cierto? Y el volumen es una instancia que es relativa.
claro, no es absoluta, ¿cierto? O sea, claro. yo podría calcular el volumen de forma relativa sin tener un sistema de referencia o un marco de referencia de forma absoluta. Entonces, por qué debería ser, o cómo le contestaría usted a ese constructor que está basado en el ámbito relativo? Por qué la georreferenciación debería ser importante? Ni siquiera volúmenes, también longitudes. Las longitudes también pueden ser relativas, no importa dónde Absolutamente. estén, claro. Yo creo que hoy día la georreferenciación es un principio contemporáneo, contemporáneo más a ustedes que a mí, porque antes de la tecnología GPS y después GNSS, las cosas se hacían localmente. No había mucha preocupación por la compatibilización o unión de las infraestructuras. Entonces, después que llegaron los sistemas de referencia globales, los requerimientos y la tecnología y finalmente los costos no permiten que las infraestructuras no se conversen unas con otras. Yo me acuerdo cuando fui en un viaje hacia el norte, a uno, no recuerdo, 200 kilómetros al norte de Santiago, una obra que estaba aparentemente georreferenciada, se hizo una pasarela o un viaducto antes de, que son empresas distintas, antes de construir la carretera, cuando se estaban haciendo las ampliaciones de los nuevos trazados de la ruta norte. ¿Ok? Y las dimensiones estaban correctas, pero la georreferenciación no. Por lo tanto, la carretera no le, entre comillas, no le achuntó al viaducto. ¿Por qué? Porque el viaducto estaba antes de la carretera. Y así ha pasado. Estamos llenos de ejemplos de ese tipo. Sí. Y eso es costo. Eso es geometría. Hay geometrías que no están respetadas en carreteras en rutas de alta velocidad, que no se han respetado y finalmente no cumplen con la norma de seguridad, de velocidad. Entonces, hay innumerables ejemplos en que la georreferenciación sí es importante, sí es relevante cuando se quieren hoy día construir cosas. Nosotros somos del área de ingeniería. Entonces, la ingeniería ahora sí nos indica en que las tuberías deben coincidir, las carreteras deben coincidir, los aeropuertos tienen sus requerimientos y tolerancias. Y finalmente, porque no podemos estar dependiendo de estacas, de monólogos todo el tiempo. Lo que yo discutí el otro día con mi socio, el Diego Ortiz. O sea, el otro día, hace tiempo. Podía venir un virus, ¿cierto? Como el coronavirus, y hace desaparecer todas las estacas, los monolitos, los vértices, todas las marquitas del IgM, hace desaparecer todo de todo el mundo. Nosotros podemos reconstruir todo eso sin tener ninguna marca física, porque hoy día estamos frente a la tecnología y podemos reconstruir todo, incluso podemos replantear y construir sin tener ninguna marca en terreno, ¿cierto? Porque la tecnología se nos está acercando, ya tenemos NTRIP, tenemos estaciones virtuales, tenemos estaciones hacia el cielo. Entonces, los requerimientos hoy día son cada vez más estrictos, entonces no se permite que las obras y las infraestructuras, por su costo y por su optimización, no permiten que no haya un sistema único, un geo, una referencia geo. Y esas referencias geo obviamente vinieron con todas las tecnologías que hoy día estamos conviviendo. Perfecto. Ya no cabe un sistema local. Claro, si yo quiero construir, qué sé yo, si me comprara una parcela, claro, la puedo construir internamente, pero debo cumplir con las normas del catastro rural, de la distribución de las propiedades rurales. También está aquí referenciado de alguna manera.
Sí, más que un requerimiento, hoy en día se ha transformado en un deber por parte de la ingeniería, poder contar con todo esto, con todo lo que se necesita para la materialización, poder contar con todos los elementos georreferenciados. ¿Mm? Profe, vamos al ámbito... Espera, en un caso práctico, hoy día ¿Sí? las grandes obras de infraestructura no son hechas por una sola empresa, una sola constructora. Uno hace una parte, otro hace otra, pero son independientes, pero tienen una base única. Eh, Por lo tanto, después, cuando hay que juntar carretera con aeropuerto, puerto con carretera, las empresas ni se conocen, no tienen ninguna interacción entre sí, y la única interacción que tiene es un marco de referencia georreferenciado. así es, sí. Para entrar ya de lleno en el ámbito de los planos topográficos locales, ¿nos podría contar cómo nació el LTM específicamente? ¿Por qué hay personas que quieren volver a la UTM? Buena pregunta. Sí, ya hay algunas preguntas acá. Si quiere pasamos acá a las preguntas. Ya. No, primero dejo contestar lo que recién me preguntaste, Ah, ok, que era ok. cómo, eh, ¿Cómo por qué partió el LTM? El, eh, un poquito de historia sobre ya. el LTM. Bueno, la LTM, como dije, están las primeras, tal vez no sea la primera, es la primera que yo conozco, que yo vi. No quiere decir que sea la primera, pero la que yo vi es que está en el libro de Blasius, ese otro que no se puede pronunciar, y Sastamoinen, Krasnowski. Jarnowski, y Sastamoinen. Sastamoinen tengo referencias de la época satelital de los modelos troposféricos, Así es. claro. El modelo de Sastamoinen. Exactamente, porque cuando yo trabajaba en computadores que eran terminales IBM, no eran Windows, ahí había que escoger el modelo Sastamoinen. Y tenía todo un... Bueno, esa es otra cosa. Entonces, mientras estaba en Brasil, en Brasil la diferencia es que hay una norma, así como existe el INN aquí en Chile, hay un INN en Brasil, se llama muy, muy parecido. Y dentro del INN hay una comisión de topografía, y está compuesto por varias personas y se discute, se hacen congresos y todo eso. Y dentro hay una norma de topografía, es una norma oficial. ¿Cierto? Y ahí se empezó a discutir. Yo tengo algunos amigos que participaron de eso en alguna oportunidad. Y bueno, en Brasil no tiene las alturas que nosotros tenemos, ¿cierto? Es más planito, hay menos problemas. Y se empezó a discutir la posibilidad, también por causa de los requerimientos de los marcos de referencia y de las obras de ingeniería, la, la forma de hacer una topografía que fuera acorde, que fuera georreferenciada, fuera reconstruible y que fuera aplicable a la ingeniería, y se llegó a una LTM, un poco distinta. Entonces, la LTM funciona para muchos casos en Brasil. Y cuando después, aquí en las discusiones con Vialidad y con don Santiago Sánchez, el grupo con don Santiago Sánchez, el asunto es que yo y Heiner le pusimos el caso de que la predicción UTM, dependiendo de donde esté, y por lo general no concuerda en su métrica horizontal, con la realidad del terreno. Entonces, y lo que nosotros conocemos, lo que recién estaba comentando alguien ahí, lo que se dibuja en UTM, que es un proyectista, puede ser un dimensor cualquiera, lo que se dibuja en UTM,
en un AutoCAD, en cualquier programa en ese caso, de la vialidad solamente, si después se quiere llevar eso a la realidad, se quiere replantear para construir, no tenían esa noción. En la dirección de vialidad no tenían esa noción de que lo que estaban viendo en coordenadas UTM, en un AutoCAD, por ejemplo, no representaba el terreno propiamente tal. Y no sé si se habrán dado cuenta en ese instante, pero ahí empezó el cuestionamiento. ¿Y por qué lo hemos hecho siempre así? El, el viejito, el especialista, el más respetable ingeniero de vialidad, le digo viejito porque ustedes saben que todos son viejos. Sí. Claro. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Y no sé, pero así es como suceden las cosas, se hacen por inercia y se empezaron a ver algunas alternativas. Entonces, cuando empezamos a trabajar, y ahí viene la parte, lo que yo admiro en ese tipo de personal, no importa de qué especialidad sea, pero que están abiertos a ideas, a, es un sistema cartográfico. Ya. Sí, estoy atento a las preguntas, profe. Y está abierto a discutir. ¿Ok? Entonces, como él era especialista, era una autoridad en obras viales, y obras viales en general, y entonces sabía mezclar todos esos principios, caminos de los que nosotros conocemos, avalanchas y un montón de cosas que son relacionadas a esa área, y empezó a escuchar. Entonces tuvimos que explicarle qué significaba una proyección y cuáles eran las diferencias. Entonces, y que obviamente había que partir por algunos cálculos esenciales. Entonces partimos por una cosa bien básica. Y ahí se dio cuenta numéricamente de por qué no. Y ahí le empezamos a poner nombres, nada más. Ok. Pero Ahora, fue porque la gente se dio cuenta, porque permitió que se le informara. sí, sí, entiendo. Ahora, bueno, había una pregunta que yo creo que iba por ese lado, que ¿por qué deberíamos volver a UTM? Pero en realidad yo quiero reformular esa pregunta porque en ese momento que usted lo planteaba, a lo mejor la capacidad de procesamiento en terreno y en oficina también, bueno, lógicamente era mucho menor a lo que hay hoy en día, Claro, ¿cierto? claro. Pero ¿usted cree que se podría, considerando todas las correcciones posibles, ¿cierto? ¿Se podría trabajar en UTM? Es posible, claro. Sí, No hay pero nada, no hay nada que impida. más que Claro, técnicamente, lo quiero llevar a hacer como una retroinspección, porque claro. en el fondo, sí, es cierto, el PTL le permite hacer levantamiento topográfico, donde tolerablemente uno podría decir que la distancia horizontal va a ser igual a la distancia proyectada, ¿cierto? Sabemos que no es Claro, así, claro. pero tolerablemente Ya, uno podría decir que son iguales, ¿cierto? Entonces, claro. desde esa misma perspectiva, aplicando todas las correcciones posibles, ¿usted cree que hoy en día, 2020, con toda la capacidad de procesamiento, podríamos llegar a trabajar en UTM solamente? Yo creo que sí. Se puede llegar a trabajar en UTM, pero bajo algunas condiciones. Sí, Por ejemplo, si una obra lineal, se llevara a cabo y se construyera exclusivamente con sistemas GNSS, con RTK de alta precisión, claro, sí, nadie se da cuenta. Nadie se da exacto, cuenta, ¿no? ¿Para qué? Claro, porque se están replanteando vectores espaciales, ¿cierto? exactamente. Ahora, si le metemos una estación total, midiendo distancias sobre el terreno, ahí sí que no. Entonces, la mezcla de tecnologías es la que nos permite. Ahora, si alguien quiere, como yo he visto últimamente, en los últimos 2 años, yo he visto casos donde existen problemas mecánicos, que son, por ejemplo, tracciones de correas, son conducción de agua. ¿Cierto? Hay que subir agua o bajar elementos. ¿Cierto?
ahí existe un problema hidráulico, un problema mecánico. ¿Sí? Por lo tanto, se tiene que estudiar en forma real, en terreno. No se puede estudiar en forma en las coordenadas UTM, porque las distancias cambian y las distancias hacen variar las pendientes, pueden hacer variar las pendientes, hacen variar las velocidades. Entonces, hoy día hay cosas que sí son de cuidado y que si se trabajan y se pueden representar en coordenadas UTM, o sea, todo es posible, pero hay que tener mucho más cuidado. Pero no siempre van a respetar la ingeniería de lo que se quiere hacer. Sí, sí. Posiblemente en el ámbito topográfico creo yo que se podría llegar a una convención, Claro, pero aquellos ámbitos que requieran claro. de una representación topográfica, digamos, entre comillas, real, se verían poco beneficiados de trabajar directamente en una proyección cartográfica, digamos, como UTM. Claro, ¿Sí? claro. Bueno, mire, llegamos acá a la relación entre UTM y PTL, ¿cierto? ¿Alguien Pero, tiene, ¿sí? tú, Ariel, estás viendo alguna? Sí, 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 sí. Estoy, Vaya, estoy, digamos, contestando acá algunas cosas, tratando de acoplarlas con la conversación, ¿cierto? ya, Lógicamente, al final de la conversación seguramente vamos a llegar a aquellas preguntas que no he logrado encajar, pero voy haciendo ahí el nexo. Ahora, profe, quería hacerle una consulta respecto justamente al LTM, porque entiendo, el UTM, en el caso que comentaba usted, históricamente, no sé, la base fotogramétrica, ¿cierto?, que se desarrollaba para hacer la ingeniería conceptual o la ingeniería básica, ¿cierto?, estaba en UTM por razones lógicas, ¿cierto? Y posteriormente, cuando se construía, bueno, había que ir al ámbito ya topográfico y eso necesitaba una relación. Yo, por lo menos, viéndolo muy de afuera, entiendo muy bien cómo se comporta UTM desde esa perspectiva y cómo se comporta el PTL. Pero, ¿cuál fue la idea del LTM en particular? Ahí yo por lo menos nunca lo he entendido, porque para mí o es la proyección oficial o es el plano topográfico local con un factor de escala cercano a uno. ¿Cuál es claro. el aporte en este caso de LTM? Ok, sí, yo sé que ahí hay un, Un vacío, un problema de nomenclatura, porque desde el punto de vista cartográfico ¿ya? existe la proyección conforme, que es la que más nos sirve, que es la ATM. Y Sí. los americanos inventaron la UTM con normas específicas, ¿cierto? Para cartografía 50.000, 100.000, 25.000, cosas de ese tipo. Y esa proyección transversal de Mercator, adaptada al terreno, a la posición geográfica y al terreno, es una transversal de Mercator que se llama mi TM. Le pongo el nombre que yo quiera, ¿cierto? Sí, Incluso puede ser con cualquier parámetro que convenga a la situación. No tienen por qué ser los parámetros del manual. exacto. Eh, la base analítica, la base proyectiva es la misma. Y se le puso L porque de local nada más, ¿cierto? Pero, y eso lo aprendí con la gente de vialidad. Para la gente de vialidad lo que interesa es un plano que pase cerca del terreno, en tolerancia, ¿cierto? Y ahí existe la diferencia en que sea exactamente igual o sea tolerable. Sí, 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 exactamente. Claro, Se lo comentaba desde el punto de vista constructivo. Entonces, de eso yo entiendo que, claro, efectivamente es una LTM, ¿cierto? Pero en específico es un plano topográfico local porque claro, la distancia horizontal es casi igual a la distancia claro, proyectada. exactamente. Entonces, En- eso nació desde el punto de vista de vialidad, ¿cierto? De la ingeniería vial, tiene que llamarse PTL. Nos interesa que sea un PTL ¿Ok? y que cumpla las normas cartográficas y del marco de referencia, lo que sea, pero que cumpla las normas cartográficas de cierta manera.
Y de esa cierta manera era una previsión TM. Entonces, por eso que el PTL tiene una norma específica para vialidad que es LTM. Entonces, es solamente un tema de nombre. Es un acercamiento. Si estoy desde del acercamiento de la cartografía, claro, es una transversal del Mercator. Si estoy por el lado vial, es un plano topográfico local. Pero cuando el factor de escala no es uno Ah, y los colegas hablan de LTM, por ejemplo, cuando el factor de escala es 0.999995. sí, esa es una particular para que se creó, incluso fue ilustrativa, y yo pienso que debería salir del manual, es ilustrativo para el caso de una situación particular para un elipsoide, porque Ah, está asociada perfecto. al elipsoide. Pero entonces usted está de acuerdo en que, por ejemplo, un proyecto vial debería tener lógicamente una base en UTM para que lleven los sistemas de información geográfica, Claro, para diferentes ámbitos, ¿cierto? claro, Que pueden ser incluso interregionales o a nivel país, ¿cierto? Y claro. otra, que es el PTL, que va directamente con la operación topográfica, con la construcción, con cuestiones del día a día. En la práctica así es. O sea, Perfecto. en un proyecto grande se maneja en la fase de preliminar, la fase de estudio, se maneja todo un UTM, ¿cierto? En la escala propiamente tal. Recursos, qué sé yo, las intervenciones de medio ambiente, toda la parte de agua, la parte mecánica, todo se hace en UTM, pero se tiene que manejar finalmente a la escala que se va a construir, ¿sí? De escala 1 a 1000 hacia arriba, o más detalle, mejor dicho, para que se entienda, Sí. se tiene que considerar en LTM. Entonces, se maneja en forma macro en UTM, claro, porque tiene que ser compatible con los catastros, con lo que se está, donde está inserto el proyecto. Pero finalmente, después se lleva, no sé si llamarle una copia, pero una parte en LTM. Bien. Profe, cuando en todo el tiempo que usted lleva en esto, ¿cuál piensa usted que ha sido el mayor problema para que algunos colegas puedan entender bien cómo funciona una LTM? ¿Formación académica o acercamiento a las tecnologías? Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Partiendo por el acercamiento a las tecnologías es inevitable. O sea, todos tenemos que evolucionar. Yo he tenido que evolucionar desde, como dije, el libro en un estante en una biblioteca, ¿cierto? Desde un terminal IBM, yendo a buscar el resultado una cuadra más allá en 100 hojas de papel, al uso inmediato. Hoy día alguien que se demore más de media hora en un trabajo de campo para obtener un par de centímetros de precisión es impensado, ¿cierto? Todo es la inmediatez, el requerimiento de los costos asociados y sin querer exagerar, pero a principios de los 90, para lograr una posición de 1 metro o 2 metros, había que estar 4 días en un punto. 4 días, o sea, entonces la tecnología, no solamente el posicionamiento, la transmisión de datos, la internet, todo nos ha tocado pasar de un taquímetro a un distanciómetro infrarrojo. ¿Cierto? A todos nos ha tocado la tecnología. ¿Cierto? Lo que pasa es que ahora la gente nace con esa tecnología. Pero junto con ello va la formación académica, donde también lo discutíamos
un tiempo. O sea, la enseñanza es en forma de esos potes de refrigerador que uno coloca una comida hermética al lado de otra y hermético para que no se contaminen los olores y no quede olor a, Que los porotos no de- queden pasados a longaniza. a longaniza, claro. Entonces el conocimiento está dado así, en forma hermética, pero sin haber conexión. Entonces, uno no habla de lo otro, siendo que hoy día todo es conocimiento y todo es un geoconocimiento en nuestra área, ¿cierto? En otras áreas debe ser lo mismo. Entonces, es una unión de todo, pero obviamente alguien que estudie algunas ciencias de la Tierra, que tenga la formación de geodesia sin tener la formación de cartografía, de geotecnología, mm, no se forma, no se forma De la noche a la con las mañana. partes conectadas, claro. Sí. Esa es la, Había una pregunta con respecto a eso, profe. Qué es lo que sí, opina usted del intrusismo profesional? El ejemplo que ponían era, hoy en día con los drones cualquiera hace fotogrametría. ¿Qué opinión le claro. merece a usted eso? Yo estoy, o sea, yo estoy de acuerdo, hoy día con los drones cualquiera hace fotogrametría, pero ¿qué es fotogrametría? O Sí, sea, no es foto, es fotogrametría. Entonces, el acceso a mucha información, uno baja un programa con los drones, me acuerdo que años atrás con Diego, de nuevo Diego, hicimos, yo digo hicimos porque hizo la mayor parte, hicimos un dron desde cero, no comprado. ah, cierto, ustedes construyeron uno, sí. Claro, y era entretenido porque, claro, perdimos cámaras, perdimos un avión, un hélice y todo lo demás, pero incursionando desde cero, ¿cierto? Sí, Desde la electrónica. Ya, el volar es fácil, ¿cierto? El mejor operador de drones hoy día es un muchacho de 15 años. así es, Es el mejor operador de drones. El así es. mejor generador de, mm, de un producto fotogramétrico tal vez no tenga 15 años, pero tal vez tenga 18. ¿No? Pero el producto, lo que está atrás, la información, no solamente la parte visible, numérica, sino que el producto en calidad, claro, no tiene la responsabilidad de lo que estamos hablando recién, de respetar las normas de ingeniería, la georreferenciación, la generación y la crítica, mejor dicho, la crítica del producto. Porque en los programas todos han visto, uno aprieta no un botón, pero aprieta un par de botones y genera todo un proceso que se demora toda la noche y al final sale un mosaico y crea nube de puntos y salen muchas cosas. Pero la interpretación de eso, o sea, la estadística que está detrás, todos los procesos de geodesia, los sistemas de referencia, la calidad estadística de todo eso, eso no lo hace alguien de 15 años, de 18 años. ¿Sí? Lo hace un profesional. Y Sí, ahí está la mezcla. Alguien puede ver dos productos, pero la información, la metadata que está detrás de eso es distinta. sí, Claro. absolutamente. Profe, antes de pasar a las preguntas, eh, Sí, mm, acá está, usted me comentaba a lo mejor me equivoco, ahí me corrige usted, pero en Vespucio Norte fue la primera obra en donde se trabajó con un PTL, sí. ¿sí? No sé si fue Vespucio Norte o el túnel. Estos ¿Ya? fueron entre el año 2004 y 2006. Parece que fue Vespucio primero. Ok, No recuerdo cuál. Ujú. ok. Y ¿Usted participó? entonces, claro, el, el- había que, era
el mejoramiento de Vespucio Norte. No sé cómo se llamaba exactamente ese proyecto, pero el mejoramiento de todo Vespucio Norte, desde el cerro hasta la ruta 68. Ahí. Perfecto. Entonces ahí había un vuelo fotogramétrico, LIDAR y todo, LIDAR de alta precisión, en la época que el LIDAR era caro. En la época que el Jonathan Molina ganó harta plata. Claro, cuando el LIDAR era carísimo, ¿cierto? Era impensable para hoy día, ¿cierto? Sí. Entonces eso, y ahí había una consultora, la consultora para proyectos viales, y como esa consultora ya había participado y tenía estrecho conocimiento de las normas viales, todo se hizo según la norma del manual que estaba fresquito en esa época. Todo eso se pidió y se estudió el relieve, la altura, la posición, y se llegó a una norma cartográfica que fue aceptada. Y fue la primera vez que yo vi un plano, un diseño AutoCAD en coordenadas LTM. Entonces, Ok. Américo Vespucio se hizo todo en LTM. ¿Y qué se comentaba en Obviamente, ese tiempo los colegas de la geomensura? ¿Qué era era lo que comentaban en ese desconocido. momento? ¿Sabes cuál fue el comentario que yo escuché varias veces? ¿Y por qué las coordenadas son tan distintas? No son aquí, no, en Santiago por lo menos, son 6 millones. Sí, ¿Y por qué son? Yo no puedo trabajar con coordenadas que no sean 6 millones o 300.000, ¿sí? Aquí en Santiago. Eso provocaba confusión, que las coordenadas fueran tan distintas. ¿ya? Y esa es una de las desventajas, que fueran distintas, que no se confundieran. Absolutamente. Claro, Hartas veces hemos pero hablado de los sistemas, bueno, UTM, UTM, UTM plano, UTM plano, origen UTM, absolutamente que son un tremendo claro, problema porque no se claro, sabe si han hecho las correcciones realmente o no. claro. Se pierde la información. Entonces ahí se hizo todo ese dibujo, ese proyecto, todo el diseño, porque la red geodésica de Américo Vespucio se entregó obviamente en UTM, en coordenadas geodésicas, latitud, longitud, todo eso, y coordenadas LTM. Y esas coordenadas LTM fueron la base para la empresa que hizo el mosaico fotogramétrico y el LIDAR. Esas coordenadas fueron la base para la entrega del producto en imágenes y LIDAR y todo, para que se hiciera el diseño en coordenadas topográficas. Mm. Profe, bueno, estamos ya en las preguntas ahora. Bueno, hay varios comentarios eh, eh, El Ignacio. sobre el tema que comentábamos inicialmente, diferencia entre geodesia y topografía. Se hablaba de precisión que se requería para redes geodésicas, ¿cierto? Eh, Algunos dicen que la geodesia es una técnica aplicada, ¿cierto? Estoy leyendo. Sí, La geodesia teóricamente es una ciencia encargada de determinar la superficie terrestre a través de técnicas convencionales y modernas, entre ellas la topografía. Sin duda hay una conexión que engloba un único fin. Absolutamente de acuerdo. claro. Juan Pablo Benavides. ah, Ujú. eh, claro, bueno, acá se comentaba el tema de UTM, lo que también conversábamos, ¿cierto? Pasábamos también a lo relacionado con... Pero la UTM sigue siendo vigente para otras escalas. Estamos Absolutamente, hablando de escalas de ingeniería, claro. sí. Hablábamos también sobre el intrusismo profesional, ¿sí? Acá hay una pregunta interesante. ¿Queda claramente las diferencias? Sí, que comenta que está clara la diferencia entre geodesia y topografía. Pero ¿cómo hago la conexión entre las dos? Esto es una pregunta. Ok, ¿desde qué punto de vista? Desde un punto de vista tecnológico, de planos,
Hoy día todos los programas manejan sistemas de coordenadas, por lo tanto se puede convertir si fuera ese caso. En otros casos prácticos, la diferencia entre las UTM y las LTM tienen que ver solamente con conversiones, ¿cierto? No sé si entendí bien la pregunta, pero cuando paso, han ocurrido casos en que los planos PTL tienen que pasar por diferentes alturas y se requiere que haya puntos en común. Obviamente son UTM, pero también pasan a tener coordenadas LTM. Al final tienen 3 coordenadas. Tienen coordenadas UTM, LTM en un plano 1 y LTM en un plano 2. Entonces, la unión entre ellos, no sé si entendí bien, es más que nada a través de programas y a través de procedimientos de terreno. Sí, yo creo que iba a algo más teórico la pregunta. Yo tampoco la entiendo muy bien, pero yo creo que era como para seguir filosofando en cuanto al ámbito de acción de ambas técnicas, pero yo creo que quedó clara su posición respecto a que la geodesia y la topografía la podemos mezclar en una sola, ¿cierto? En una sola, claro. En un solo ámbito de acción que, bueno, en Brasil le llaman posicionamiento preciso. Claro, ¿Sí? algo así, no recuerdo exactamente cómo, pero en ese lugar donde salen ingenieros, no hay separación. Se acabó la topografía y empieza la geodesia. Sí, claro, o sea, es resolver un problema en el ámbito de la representación. Claro, y los métodos, los procedimientos cambian, la tecnología, pero Sí, sigue siendo lo mismo. O sea, una coordenada UTM, lo que llama un delta X, delta Y, es lo mismo en topografía que en UTM. absolutamente. Claro. Mira, hay otra pregunta, quizás se aleja un poco de lo que estábamos hablando, pero puede ser interesante. Dice, ¿es correcto utilizar el antiguo sistema PESAL 56 como local? Sí, o sea, cualquier sistema local, estamos hablando de un sistema cartográfico, como LTM, Sí, sí, es aplicable a cualquier sistema, pero ahí tenemos el principio, el concepto de precisión y exactitud, ¿cierto? Hoy día con un sistema como Sirgas global, tenemos alta exactitud, ¿cierto? Porque Sirgas además, es lo que más se acerca a lo exacto. Y además tenemos tecnología, entonces agregamos precisión a la exactitud. Si tenemos precisión, pero tenemos poca exactitud, como en los sistemas antiguos, el PESAS 56, claro, lo podemos sumar, pero le estamos quitando un elemento que puede continúa siendo preciso, pero puede ser inexacto. ¿Por qué? Porque la realización del PESAS 56 no es rigurosa, porque es antigua, mm. tiene no sé cuánto, 60, 70 años. Pero Hay, sí, se puede hacer. hay otra pregunta que va por el lado de la red de bienes nacionales. Dice, Sí. ¿por qué la red de bienes nacionales mantiene una época antigua? Mm, Eso habría que preguntarle a mi amigo César César. Ocares. Sí. Yo entiendo, hay algunos certificados que están Claro. con época 2013, 2013, otros sí, con época hay una mezcla. 2016. Sí, no sé si, a lo mejor estoy confundido, pero están con época 2013. La Sí, época, en este caso, lógicamente hoy en día ha tomado una connotación importante, pero para el catastro no debería ser una gran complicación. ¿O usted no, cree que no sí? es. No es una gran complicación. Yo hace tiempo que no hablo con César, pero sí, el César también tiene las dificultades de una institución pública de actualizar su catastro. O sea, partiendo porque el César Ocares dice con su nombre, eh, ojalá que lo llegue, yo se lo he dicho en su cara, él hizo una gran contribución desde un lugar público
y que ni siquiera él sabe el impacto que tuvo, porque él dispuso de una red de bienes nacionales para uso abierto. Y esa es una contribución enorme que él hizo. Y fue un trabajo, un empuje que él tuvo para lograr eso. Entonces, pero no es fácil lograr que todas las estaciones estén actualizadas de acuerdo a la época de solución de SIRGAS. Entonces, ya teniendo época 2013, es un gran avance, considerando que las grandes zonas de Chile se mueven 2 centímetros al año, entonces para fines de catastro de bienes nacionales no es lo más relevante. A no ser que haya otro terremoto, ahí sí. Sí. Pero es un gran aporte que hizo bienes nacionales a nosotros. Absolutamente, sí. Claro. Hay un aporte interesante, profe. Yo creo que no quedó claro, pero dice, ni UTM ni PTL, basado en LTM, no mantienen distancias porque son conformes y lo que mantienen es los ángulos. Actualmente los equipos topográficos y geodésicos contienen elementos para emplear el factor de escala UTM y el factor de escala en terreno. Emplear PTL solo genera posiciones locales al tener que hacer alturas. Se puede trabajar en UTM perfectamente. Absolutamente, estoy Sí, completamente de acuerdo sí, con se eso. ve, sí. ¿Sí? La única dificultad que veo yo es que la construcción, las constructoras finalmente, ¿cierto? Donde están la ingeniería, adopten los factores de escala correspondientes. Claro, angularmente no hay problema, pero en distancia sí hay problema. Entonces, ese manejo se puede llevar a cabo en UTM, claro, pero la costumbre, yo he visto, en el 99% no se hace. Entonces, lo que se escogió en realidad, adaptarlo en el proyecto y que la construcción sea más expedita. O lo otro, seguir trabajando en UTM y la construcción sea más exigente. Hay una pregunta Pero sí se puede. respecto al proyecto TEC, me imagino que tiene que ser Quebrada Blanca. Sí, tal Dice, vez. eh, a lo mejor le complica, profe, pero porque usted está trabajando ahí, pero bueno, ahí me dice, pero dice, eliminaron los PTL y generaron uno general con UTM. ¿Cuál fue el criterio o convención? Ya, en algunos casos el, el proyecto estaba tan avanzado y era tan extenso que era imposible pasar de las UTM a uno local. Entonces, no era viable técnicamente, desde el punto de vista de la oficina técnica, rehacer todo, porque cambiaban los parámetros de diseño de las obras. Entonces, hay de todo. Hay línea eléctrica, agua, de todo. Entonces, lo que se hace bajo esa imposibilidad es colocar todas las advertencias y los instrucciones de el uso de una proyección UTM en terreno. Y ahí volvemos a la pregunta anterior. ¿Se puede? Sí, pero hay que colocar todas las condiciones, observaciones y requerimientos para llevar a cabo una construcción en coordenadas UTM. Sí se puede. Sí. Entonces, Mire, hay mezcla de cosas. hay una pregunta bien interesante que va por la línea técnica, porque yo quisiera recalcar que absolutamente trabajando en UTM se podría vincular directamente GNCS, estaciones totales, tomando todas Claro, las consideraciones del caso. O claro. sea, eso yo personalmente quiero dejarlo claro. Yo creo que usted piensa lo mismo, ¿cierto? Sí, sí se puede. Sí, sí, exactamente. Entonces, acá la pregunta es, ¿ve factible que el MOP cambie el manual de carreteras a proyección UTM para realizar obras, entendiendo que hoy en día existe toda la capacidad de procesamiento para directamente trabajar en UTM?
No, yo he conversado con la gente del MOD últimamente, en las últimas semanas, y el problema es que la obra vial no se realiza, no se materializa solamente con tecnología GNSS. Aún estamos en las mediciones, los replanteos y las mediciones entran en estaciones totales, entran en Pero, mediciones terrestres, pero pero sí entendiendo que en la estación total usted le puede poner el factor de escala, ¿por qué no sería posible? es posible. El otro día, hace un par de meses atrás, vimos que una estación total por los o por los decimales o por el rango de aceptación del valor de factor de escala de la configuración no permitía ir más de cierta altura. Entonces un PTL para cierta altura en una estación total no podría ser configurada. Entonces hay cosas de ese tipo, pero fue un caso que nunca lo había visto yo. Pero sí, colocar una constructora con todo su plantel de ingeniería a construir en UTM, sí se puede, con todos los resguardos, pero en la práctica yo lo he visto que eso es imposible. Colocar todos esos requerimientos y todas esas advertencias. Y con Diego hemos escrito un montón de instructivos en esa línea. Lograr eso hoy día es poco viable, tal vez en el futuro. Había una discusión bastante interesante ahí en esa línea. Sí, sí, a ver, déjeme buscar acá. Me perdí un poco con tanta pregunta, pero Sí. bueno, en fin. PTL para ingeniería de detalle, claro. Y para la fase, claro. Sí. Profe, bueno, estamos ya, son las 4:15. Estamos ya, yo creo, en 4:12, 4:12. No sé si hay más. 6:12. Hay otra pregunta. Ah, bueno, acá hay una. ¿Es necesario en una ingeniería pasar por las coordenadas UTM si la conversión correcta para coordenadas PTL deben derivar de las geográficas? No entendí muy bien la pregunta, pero bueno, no logro entender muy bien la pregunta que me está enviando Valentina. O que la escriba de nuevo. Déjeme buscar acá. Ok. Me parece que tocamos todos los temas posibles con respecto a las preguntas. Seguramente se me escapa algo, pero Ente bueno, geográfica, según el las transformaciones de geográficas a PTL. ¿Es pregunta o es afirmación? No alcancé a entender. no, yo no entiendo cómo. Profe, están pidiendo contactarlo. ¿Hacia dónde lo pueden contactar? De nuevas tecnologías, antes GPS y GNSS. Otra pregunta anterior. Bueno, estoy encerrado con el coronavirus. Y hace, Una gran ya novedad, ¿eh? llevo, ¿cuánto? 2 meses y medio encerrado. Ya estoy acostumbrado. Ahora me va a dar miedo salir. Pero al correo le pueden escribir, podemos, Pero por podemos ahí, pasar su correo. sí, sí, todos tienen mi correo por ahí. El correo es renezg@gmail.com. renezg@gmail.com. Quizás la última pregunta. La Mire, Carol, el Hernán Valdés. Hola, profe. Quería consultar sobre la factibilidad de generar modelos geoidales locales por el método de interpolación polinómica utilizando las coordenadas LTM-PTL. ya. Antes de eso hubo otro que no
Que no se olvide esa pregunta, Ariel. ¿Cuál, perdón? De repente, la de los modelos Hibridal y PTL, esa. ¿Ya? Ya. Alguien preguntó antes si la conversión era de geográfica o, entiendo, geodésica, latitud, longitud, a PTL. ¿Sí? Sí, es exactamente el mismo principio que el UTM. Es una proyección, elipsoide de proyección. Entonces, por eso que o sea, no por eso que no. Siendo la conversión exacta, un modelo matemático exacto, es proyectar del elipsoide, coordenadas geodésicas, a UTM o a LTM o lo que sea, o cualquier proyección. Las fórmulas proyectivas son exactas. Entonces es lo mismo. De geodésica a UTM, geodésica a LTM, cambian los parámetros, nada más. Y con respecto a la pregunta Y, de Hernán, profe, de generar los modelos utilizando de base las coordenadas proyectadas. sí, es que ahí son dos temas. O sea, yo puedo modelar un geoide a partir de cualquier superficie. ¿Sí? O sea, a partir de cualquier tipo de coordenadas, sean geodésicas o sean UTM, PTL, lo que sea, ¿cierto? ¿Recuerdas, Ariel, en tu trabajo? ¿Cómo, perdón? En tu trabajo con los fenicios, con los polinomios. Sí, sí. O sea, si me pregunta a mí Claro, ajá. directamente, yo no estoy muy de acuerdo en hacerlo en coordenadas proyectadas porque en realidad uno debería interpolar sobre una rejilla, digamos, de latitud-longitud. Sería lo más sencillo para que no pasara por la proyección cartográfica. Ahora, bueno, Claro. lógicamente depende del ámbito, depende de qué es lo que se quiera resolver, pero en términos muy generales, Claro, en términos nacionales no, pero en términos regionales, de algunas decenas de kilómetros, sí, o claro, se podía, porque es lo mismo UTM que latitud-longitud. Cambia. sí, sí, yo personalmente Claro, preferiría en las geodésicas, eso sí. claro. Pero una cuestión personal en realidad, ¿eh? No. Sí, Entiendo que puede haber ahí alguna consideración de carácter puntual, ¿cierto? claro, pero numéricamente es lo mismo. Sí, absolutamente. Claro, numéricamente es lo mismo. Ahora, que se utilice un polinomio o cualquier cosa, eso no tiene que ver con cualquier tipo de base de coordenadas. Sí, Obviamente que los polinomios no tengo idea para qué sirven, pero funcionan. Los polinomios, nadie sabe lo que hace, pero lo hace. sí. Claro. Y ahí está Profe, el problema, claro. bueno, estamos ya en la hora. Le quería agradecer abiertamente por el tiempo, por darnos este espacio como para poder conversar, para poder preguntarnos todas estas cosas y conocer un poco más en términos históricos y personales también. Acá hay miradas que son muy, muy íntimas, ¿cierto? Bueno, y agradecerle nuevamente. Acá hay varios saludos de algunos colegas. Agradecemos también la participación. Profe, unas últimas palabras. La, ah, ya me tengo que ir. Ya, yo no tengo. Ya me voy. Obviamente, o sea, las últimas palabras, yo pienso que no hay últimas palabras. Lo que nos queda es seguir discutiendo, seguir pensando, intercambiando ideas. Todos tenemos puntos de vista similares, pero no exactamente iguales, y eso es lo que hace crecer en cualquier ámbito. Sí, Y estas son las instancias de discutir. O sea, obviamente estamos limitados por el COVID, pero
la tecnología nos acerca de alguna manera, no hay otra forma, y eso va a tener que ser así por algún tiempo, pero obviamente que aprovechemos las instancias y vamos a tener que convivir, y por eso es que esta gran iniciativa tuya, Ariel, hace posible eso, que Gracias. sigamos vivos con la geo. Sí, No yo quiero soy, decir, yo soy un otra hilo, geo, pero geo. yo considero que soy un hilo conductor nomás en esta cuestión. Los protagonistas son otros. Profe,